בראשית ברא אלוהים את השמיים. Bienvenidos sean todas las personas alrededor del mundo que estén escuchando este programa. Hoy estudiaremos la porción de la Torah llamada Mishpatim, programa número 18, y consiste desde los capítulos Éxodo 21:1 hasta el 24:18, 4 capitulotes. Transmitiendo estamos desde el norte de México, su servidor Guillermo Guerrero, y mandamos saludos y un abrazo virtual a Gabriel Estradas. Buenos días, ¿cómo estás, Shabbat Shalom? Shabbat Shalom, muy buenos días, muy de mañana, muy temprano, y pues aquí estamos otra vez, Memo, dando lata, como siempre, como cada semana. Haciendo ese clavito en la cabeza de algunas personas. Sí, pero es divertido, ¿no? Uh-huh. Sí. Plantear buenas preguntas y contestar y que salgan otras, ¿no? Y sí, muy contento de estar aquí después de una semana muy pesada. Por fin nos damos un tiempo, bueno, por fin el Eterno nos da un tiempo más bien para nosotros mismos y pues para estar con Él, ¿no? Y definitivamente son de esas cosas que se esperan y se disfrutan. Y pues yo creo que de este programa van a salir muchas preguntas. Pero también fíjate que siento que muchas respuestas, de pronto, sobre todo en estos capítulos tan controversiales, hay respuestas que no tenemos porque a lo mejor no nos hemos hecho las preguntas correctas, entonces se me hace que nos vamos a divertir, ¿eh? Sí, vamos a ver. Pues les recuerdo que este y todos los programas están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, en el menú de audio programas y sobre pues el programa Maravillas Escondidas en la Torah. Ahí los puedes ver, escuchar en forma en línea, o los puedes bajar también a tu computadora para escucharlos después, y también los puedes escuchar en YouTube, en la página de YouTube buscandoloescondido.com, o bien buscando Maravillas Escondidas en la Torah. Y pues bueno, antes de empezar le quiero mandar un saludo a Claudia Jiménez y César Ortega. Gracias por compartir los estudios, sigan compartiendo. Otro saludo a Paulina Betancourt, que nos escucha todas las semanas, y también quiero mandar un saludo a Leti Hernández. No sé si te suena familiar, Gabo. Me suena muy familiar. Sí, un saludo para mi mamá. Un saludo, mamá, qué bueno que sigas estudiando. Me gusta mucho que estudies. Un beso y un abrazo. Claro. También saludos a mis papás. Y pues bueno, antes de comenzar, vamos a leer el Salmo 119:18, que dice: Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah, que en hebreo se leería algo así: Yehová Avinu Shebashamayim, Galeina Beavita Niflaot Mitorateja. Amén. Amén. Y pues, empecemos. ¿Sabes qué? Antes de empezar ya con esta porción, Mishpatim, que según yo significa leyes, ¿no, Gabo? Leyes, exactamente. Okay. La porción pasada le corté en Éxodo 20, versículo 23, y me faltaron 3 versículos, el 24, 25 y 26. Ahí se me pasó. Y fíjate que nada más quiero comentar en el versículo 24 algo que se me hace muy importante, sobre todo por lo que he estado estudiando el último año y medio sobre el nombre de Dios. Que ya ves que pues muchas personas, o la mayoría de las personas en varias ramas, es como un poco difícil hablar sobre el tema del nombre de Dios, y muchas personas pues no mencionan el nombre de Dios porque se nos enseña que es muy sagrado, ¿no? Ajá. Y aquí uno de las pistas, de muchas pistas que hay, si estudias ese tema en específico, está en el versículo 24, que está hablando pues sobre los altares, que tienen que ser pues sencillos, nada muy elaborado, y dice: en todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado, yo vendré a ustedes y los bendeciré. Y eso es una pista que me dice a mí que sí es muy importante investigar sobre su nombre para poder mencionarlo, ¿no? Obviamente para mencionarlo a lo mejor en oración o en
en un estudio o incluso en una situación de vida o muerte pidiendo que te ayude o algo así. No para estar mencionándolo por cualquier cosa, O ¿no? para estárselo tatuando, ¿no? Yo es que hay gente que se lo tatúa. Es Ajá. muy raro eso. Bueno, al menos visto desde acá. Fíjate que sí, en realidad me parece ser que mucho de la prohibición de mencionar el nombre es que estos libros pues bueno, originalmente pertenecen a un solo pueblo. Ujú. Pablo nos va a decir más adelante que pues las leyes de Israel, ¿no? Y el pacto y las promesas. Todo. Sin embargo, es evidente que el libro no se quedó ahí, ¿no? Por un milagro increíble, eh, completamente improbable, porque en realidad, ¿cuántas probabilidades había de que estos libros llegaran a todo el mundo? Visto desde el punto de vista humano, pues eran nulas, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues hoy en prácticamente todos los países y las culturas existe una versión de la Biblia que puede leerse, traducida y todo eso, ¿no? Y pues resulta que el gentil a veces no hemos entendido que debemos de tener mucho cuidado con el nombre, ¿no? No porque sea muy sagrado o eso, sino por la naturaleza o por la naturaleza del creador, por lo que su nombre significa y explica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces Claro. siento que de alguna manera el judío dijo, ok, voy a tratar de no mencionarlo para que los gentiles no lo hagan, ¿no? Y sobre todo por esta tendencia que hay de mezclar este nombre tan sagrado y tan maravilloso con la cultura pagana, ¿no? Y eso es exactamente lo que sucedió. Y digo, sabemos, ¿no? Que luego, pues la gente, si es muy conocido, pues la gente lo empieza a usar para todo, ¿no? Y empieza a hacer lo que Dios no quiere que hagan con su nombre, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que esa es la parte peligrosa, pero en Levítico vamos a encontrar otro verso también donde dice, y así bendecirás a los hijos de Israel, ¿no? Y utiliza el Ajá. nombre, entonces lo cual implicaba que originalmente la idea de Dios era, pues que todo el mundo pronunciara el nombre, pero por supuesto pues con el respeto acordado, ¿no? Entonces, En número 6, número 6 es... la Ah, bendición sí, sacerdotal, ¿no? perdón, sí es número 6 exactamente. Entonces... Sí, definitivamente yo creo que es una cuestión de criterio y es importante tener un criterio correcto, ¿no? Ujú. De este tema, porque de repente me dicen, a ver, ¿cómo se pronuncia para tatuármelo? Y a mí me preocupa mucho eso. No, pues no. Y bueno, hay gente que sí lo hace, por supuesto se respeta, yo en lo personal no estoy de acuerdo. No me atrevería a juzgar a la gente que lo hace porque pues hay un solo juez, ¿no? Pero Claro. sí te preocupa porque sabes que el juicio viene, ¿no? Para todos por Ujú. igual, entonces pues sí, es un tema ese, el del nombre. Muy grande. Y bueno, pues nada más quería hacer ese paréntesis y ahora sí. Bueno, a lo mejor valdría la pena también por ahí, en el verso 25, recalcar que Dios dice, ¿sabes qué? Pues quiero que sea recordado mi nombre pronunciado para bendecir Israel. Y dice, vas a hacer un altar de piedras, no lo labres. ¿No? O sea, imagínense qué tan importante es para Dios no hacer imágenes de Ujú. adoración, que ni siquiera el altar sobre el que se sacrifique algo hacia Dios debe tener una imagen. Tú puedes decir, bueno, un Exacto. circulito, ¿no? No, un círculo Ujú. tampoco. Un cuadrado, un No, triángulo, no, ¿para qué? Pues para que piedras. piedras, así piedras solas, un montón de piedras y se acabó, ¿no? Entonces, si Dios es tan estricto con el tema de la idolatría, imagínense todo lo que hemos hecho erróneamente hasta ahora, ¿no? Entonces, Claro. va a ser un tema que se va a repetir no nada más en la Torá, sino a lo largo de todos los profetas y por supuesto el Nuevo Testamento. Casi es. Pues esperemos hacer un poquito de conciencia, ¿no? Sobre este tema y muchos Claro, más que vienen. exacto. Pues bueno, empecemos. Éxodo 21:1. Y vamos a empezar con un tema. A ver, a ver, a ver qué A ver qué preguntas y sale. respuestas salen. Dice, estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Pues le está diciendo Dios a Moisés, ¿no? Fíjate que en la versión hebrea dice, y estas son las leyes, ¿no? Y el hecho de que esté una I por ahí, pues tiene varias razones, ¿no? Es Continuación. una continuación, entonces yo creo que sí vale un poco la pena recordar que aunque para nosotros ha pasado una semana
ellos siguen en el monte Sinaí, ellos están viendo esta montaña que está echando fuego, que está temblando, que está ardiendo, Dios hablando a través de los truenos, aunque ellos ya pidieron no escuchar la voz de Dios porque ellos sienten que se van a morir. Acuérdate que el Talmud explica que algo pasaba en la gente, que sentía que se iban a morir, que sentían que sus almas se salían de su cuerpo, se desmayaban y entonces volvían a despertar porque lo que estaban viendo era increíble, ¿no? Entonces deciden decirle a Moisés, como vimos en la porción anterior, sabes que ya no queremos oír la voz de Dios porque de verdad creemos que nos vamos a morir, mejor habla tú con él. Y Moisés les dice, bien han pedido, así será, y entonces a partir del tercer mandamiento, pues ellos ya no escuchan la voz, pero sí ven todas estas manifestaciones. Entonces, por eso Dios les dice, y les darás estas leyes, ¿no? Entonces hay una continuación, el tiempo es corrido, ¿no? Yo no me imagino a Moisés pensando o imaginándose que algún día habríamos de dividir, ¿no? Este pasaje, ¿no? Entonces dice, estos son los 10 mandamientos, ok, ya no los escucharon, sígueles hablando a ellos, ¿no? Entonces, si bien el pasaje de los 10 mandamientos es algo que nosotros tenemos en nuestra mente como algo muy específico, particular y aislado, la verdad es que en Éxodo no lo es, sino que hay una continuidad. Y, sí, ¿verdad? Sí, dices, no me imagino, ¿no? O sea, Moisés diciendo, bueno, esos fueron los 10 mandamientos. Mañana regresamos y continuamos. Pues no. Pues no. Y que es algo que a mí me pasa muy seguido con personas que empiezan a estudiar, que se empiezan a interesar o que por alguna u otra cosa les llama la atención el empezar a estudiar las palabras de Dios y empieza muchas dudas de, oye, pero entonces los 10 mandamientos y los 10 mandamientos y los 10 mandamientos. Y yo lo que siempre les digo es que sí son los 10 mandamientos, pero son muchísimos más. O sea, los 10 mandamientos engloban todos, ¿no? Es como un resumen, pero hay muchas más instrucciones que leer y que estudiar para tratar de entender. Fíjate que incluso yo pensaría que más que un resumen, Memo, son una introducción. ¿No? ¿Sí? Si te fijas, dice, pues, el primer gran mandamiento pues es no tener dioses ajenos. Y entonces se va desarrollando todo este tema de los mandamientos o las prohibiciones. Y fíjate qué interesante que en el capítulo 21, mientras que en el capítulo 20 son prohibiciones, en el capítulo 21 ya son obligaciones. Ahora, todas estas, ¿cómo se llama? Todos estos mandamientos que vamos a analizar, como que tratan, no sé si la gente nota que tratan de regir la vida entre una persona y otra, es decir, tratan de conformar una sociedad. Una constitución. Es prácticamente una constitución, mientras que en Levítico vamos a encontrar normas morales, ¿no? Que van a ser finalmente el corazón de lo que Dios pretende que sea un pueblo, ¿no? Un pueblo justo. Entonces, vamos a ver cómo hay esta división y vamos a encontrar que tiene una razón. Efectivamente, como tú ahorita mencionaste una palabra muy interesante, la Constitución de Israel es esta. Sí, normalmente cuando pensamos... De Israel el pueblo. De Israel el pueblo, no el país. No el país, exactamente. Aquí es cuando, o sea, ¿qué se necesita, no? Para los abogados que nos estén escuchando, ¿qué se necesita para que exista un Estado, un gobierno, un pueblo? Pues se necesita una constitución. Leyes que rijan las relaciones de las esferas de poder, pues con la gente común y también las relaciones entre la gente común. Entonces es esto lo que Dios les está dando. Así como Egipto tiene reglas de comportamiento, Dios ha decidido que el pueblo necesita estas reglas pues para que sea realmente un pueblo ejemplar. Entonces aparentemente es obligatorio que hayan unas leyes para un pueblo. Normalmente pensamos o hemos estado, no sé cómo es en otros países, ya la gente que nos escucha nos dirá, pero tenemos en México una clase de civismo que nos enseña a respetar las leyes, amar las leyes, de niños nos ponen canciones y nos enseñan que hay que morir por México y la bandera, pero cuando trasladamos esta idea a la religión, no, las leyes son malas, ¿no? Y son una maldición, normalmente es la idea que tenemos. Sin embargo, otra cosa que hay que considerar es que estas son leyes civiles. Así también, entonces vamos, ellos no lo están viendo como algo religioso,
por supuesto, tienen mucho de religión, pero si te fijas a partir del verso 21, pues son reglas civiles, y aunque no parezca, son reglas bastante justas, ¿eh? Entonces podríamos descubrir que a lo mejor hemos estado en contra de algo que en realidad es bastante justo y que son normas que ya están hoy establecidas en la cultura occidental, muchas, ¿no? Y que consideramos muy buenas y que las consideramos un avance, ¿no? Del cultural, pues. Entonces, pues sigamos con nuestra clase de civismo. Ándale. del Señor. Pues sí es eso. Y también a veces nos preguntamos, ¿no? Pues ¿por qué no vendrá el Mesías? Pues porque ¿para qué va a venir a reinar a un pueblo sin leyes? Claro, o a un pueblo que no quiere guardar ninguna ley. Entonces, ¿cuál es el caso? Pues bueno, entonces sigue la continuación entonces de los que se conocen 10 mandamientos, 10 palabras, 10 cosas. Y pues leímos, ¿no? Estas son las ordenanzas que tú, Moisés, pondrás delante de ellos, o sea, que les enseñarás. Y empieza con un tema un poco difícil. Dice, recordemos, ellos de dónde vienen, de Egipto, ¿no? Vienen de ser esclavos pues toda su vida, porque estuvieron 200 y tantos años, entonces todas las personas, sin excepción, que estaban en el monte Sinaí, todos fueron esclavos toda su vida. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Y fíjate, vienen de ser esclavos y les dice, si tú compras un esclavo. ¡Ay, Dios! Y entonces aquí la gente dice, ¿cómo es que este Dios está de acuerdo con la esclavitud? Ajá. Y bueno, la palabra esclavo que se utiliza es la palabra Eved, que significa, según el contexto, puede ser esclavo, siervo, sirviente. Es la misma palabra que utilizan el rey David, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob cuando hablan con Dios, ¿no? Y que dice, yo soy tu siervo. Es más, fíjate que esta palabra se utiliza incluso en el Israel actual para denominar una palabra muy común con la que estoy seguro que todos los que nos escuchan se van a identificar, y se llama trabajador. ¿No? O sea, si tú te consigues un trabajador hebreo, es alguien que va a estar trabajando para ti. Y para poner todavía un poquito más de contexto, en la historia de José el Soñador, cuando pues ya es el segundo en mando de Faraón y que le dice, ¿sabes qué, Faraón? Voy a poner una ley y todo egipcio tiene que pagar un 20% de lo que produzca su tierra, ¿no? Tiene que darte un 20% a ti, ¿para qué? Pues para prepararnos para los 7 años malos que vienen. Y ahí, en ese momento, también dice, y se considera la Biblia que con ese 20% que le está dando a Faraón, o sea, traduciéndolo a estos términos, a estos días, con un 20% de impuestos que le estaba pagando al gobierno, ya se consideraba un Eved o un esclavo trabajador. O un sirviente, exacto. Y ahorita, imagínate que fuera el 20% lo que le damos al gobierno, ¿no? Es pues mucho más. Entonces, seguimos en este esquema. Exacto. Sí, como que a veces decimos, fíjate que sí, como te he comentado anteriormente, normalmente los autores que no creen en Dios, los autores ateos, atacan mucho esta parte del capítulo 21, ¿no? Porque dicen, no, pues entonces se permitió la esclavitud y entonces Dios la está promoviendo, ¿no? Y sin embargo, la esclavitud pensamos que es algo que ya se superó o se abolió. Sin embargo, esto sigue sucediendo con un nombre diferente y por supuesto con muchos mejores derechos, leyes que regulan, al menos en los países occidentales, pues la institución, ¿no? Ahora somos trabajadores, forzosamente tenemos que trabajar, por ejemplo, ¿no? En México son 8 horas diarias, hay que pagar un porcentaje de lo que ganamos, entonces de alguna manera no es tanto como que desapareció, simplemente acuérdense que en el hebreo no hay tantas palabras, ¿no? Entonces la misma palabra que sirve o que representa trabajo es la que va a agrupar tanto a trabajador, esclavo, siervo, empleado, ¿no? Sería exactamente la misma palabra. Entonces, lo que está haciendo el capítulo 21 en realidad es acotar o establecer cuáles son los límites
de este trabajo, ¿no? Del trabajo personal o que se hace con la fuerza. Y también quisiera que recordáramos la institución del derecho romano, Memo, porque fíjate que 1500 años después de esto que estamos viendo, aparece una institución que también regula la esclavitud, ¿no? Y para los que son abogados, pues recordarán sus clases de derecho romano, y para los que no son abogados, les recomiendo que busquen un poco sobre esta institución en internet, porque resulta, Memo, que en Roma los esclavos eran, en la escala de cosas que existen en el mundo, ¿no? Personas, animales, cosas, ellos estaban clasificados como una cosa, como si no tuvieran sentimientos, como si no pensaran, decidieran. Si no fueran personas. Como si no fueran personas, exacto. Entonces, una persona tenía derecho a cortarle una pierna o sacarle los ojos a su esclavo y nadie le iba a decir nada. O matarlos. O matarlo porque si no saben qué, pues no, me cayó mal, se portó mal y pues lo maté y, ok, bueno, ¿y cuándo compras otro? ¿No? Sería algo así como un robotito. Entonces a mí me gustaría que ahorita que tú vas a empezar a leer estas reglas sobre la aparente esclavitud, entre comillas, empecemos a comparar cómo estas leyes en este contexto son muy avanzadas para su época y finalmente no reflejan realmente lo que es la palabra esclavitud, ¿no? Exacto, sí, en nuestra mente leemos esclavitud y nos acordamos de cadenas, los años 1800, 1900, que por la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Y cosas así que pues no tienen nada que ver con este esclavitud o siervos o trabajadores como estamos leyendo. Vamos a ver que se aplican más a mí mismo, por ejemplo, que pues yo soy empleado, se aplican más a mí, ¿no? Y a mi forma laboral, como me debería tratar la empresa, por ejemplo. No como cosa. Te salió la queja. No como un número. ¿Escucharon? Claro. No, no es cierto. Entonces dice, si tú compras un esclavo hebreo, mira, ¿qué te parece si en vez de esclavo voy a estar diciendo siervo? siervo? La Reina Valera dice siervo, fíjate. Okay. Si tú compras un siervo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el séptimo se le dará libertad sin que tenga que pagar nada. O sea, ahí para empezar, ¿no? Nada más lo puedes tener como siervo 6 años. Y pues en una esclavitud como la que estábamos platicando, pues era de por vida hasta que te murieras o te mataban. O te vendieran, ¿no? Ajá, también. Y pues aquí no se pueden intercambiar siervos, ¿no? O sea, no son una cosa que se pueda estar vendiendo de un lado para otro. Dice, si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Dice, pero si un amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. A ver, ¿cómo? O sea, yo quisiera saber cómo en el año 1800 alguien le daría una esposa a un siervo, bueno, a un esclavo, ¿no? Porque ahí la figura del esclavo es mucho más marcada, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, le voy a dar una esposa a un hombre que trabaje y que se olvide del amor y del romanticismo. Hoy es 14 de febrero, Memo. No, que no regale flores, ni peluches, ni chocolates, ni nada. Ay, no. Y dice, ok, si tiene hijos con esa esposa que le dio, los hijos y la esposa son del contratante, ¿no? Exacto. Dice, sin embargo, si el esclavo declara, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, o sea, estoy muy a gusto aquí, o sea, vine aquí a trabajar porque pues no tenía no tenía solvencia económica y me vine a trabajar con esta persona y luego me dio una esposa y tuve hijos y estoy muy a gusto, estoy viviendo mi vida tranquilamente. Dice, no me quiero ir. Dice, entonces su amo lo traerá delante. En muchas versiones dice Dios, delante de Dios. La palabra que se utiliza es de Elohim, que en algunas otras traducciones, y yo creo que por el contexto, está diciendo, lo traerá delante de los jueces. Claro. Dice, y ahí en la puerta, en el poste o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón y le pone pues un arete, ¿no? Dice, y el hombre será su esclavo de por vida. O sea, se queda ahí con el amo. Entonces, imagínate que este simple versículo en esa época. ¿A poco tu siervo se puso un arete? Órale, pues debes de ser muy buen amo.
lo cual propiciaba que los amos se esforzaran por ser benévolos con sus siervos. Eso se me hace que revoluciona esta época, o sea, es 1500 años antes de la época de los romanos, o sea, es toda una institución revolucionada la que se está proponiendo aquí. Ojalá la gente lo entienda. Sí, sí, porque, o sea, digo, ¿por qué te vas a querer quedar toda la vida? Pues porque te tratan bien. Claro. Si no, pues huyes, o sea, Sabes que en mi pasan los derecho y 6 años y, no, vemos. hombre, Sí, ya no estoy esperando, no me estoy contando que exacto. sean las 12 de la noche para que se cumplan los 6 años. Sí. Y pues bueno, mira, hay dos situaciones en las que alguien podría ser un siervo, ¿no? Un esclavo. Una es, vamos a leer más adelante, por haber cometido un crimen que no fuera castigado por muerte y pues se pagaba como un castigo, ¿no? Que tenías que pues ser un siervo de alguna persona o por la decisión propia de alguien, ¿no? Así como comenté ahorita, pues que estás pasando por un momento difícil por alguna situación y no tienes solvencia económica, no puedes vivir por ti solo, no tienes tierra, no sé, algo así, entonces pues podías por tu misma decisión ir con alguien y decirle, ¿sabes qué? Pues quiero ser tu siervo, pues dame techo, dame comida, dame trabajo y pues voy a estar contigo. Y si a los 6 años ya él se sentía más, que había superado ese bachecito que tuvo, pues bueno, ya igual y el séptimo año, como dice, quedaba libre y pues seguía con su vida normal. O bien, pues si se había acomodado ahí muy bien, pues se quedaban. A ver, entonces eso implica que eso puede, que este tipo de servidumbre puede implicar un beneficio para el sirviente. O sea, puedo yo decirte, ¿sabes qué, Memo? Pues fíjate que pues tú eres empleado, pero yo no tengo trabajo. Pues te voy a ayudar ahí con la casa, y con tu esposa, y con la hija, y pues y luego me mandas allá a tu trabajo a acomodar papeles, ¿no? ¿Era esto Ujú. posible entonces? Pues claro, Imagínate. pues, o sea, no era, por eso decimos, no es la esclavitud como la que luego pensamos en la mente por las películas que hemos visto o los libros que hemos leído, sino se parece más a a mi propia vida, ¿no? Que voy a una empresa y pido trabajo. Claro, exacto. ¿Para qué? Para tener un beneficio yo de tener dinero y poder solventar pues los gastos, la comida, Pues todo. luego un aretito, Memo. No, porque ya me tendría que quedar ahí toda la vida. Okay. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí vamos a ver un poquitito más adelante que no es igual como nos imaginamos, ¿no? Que, por ejemplo, en África secuestran personas y luego las mandan en un barco o en China y las mandan en un barco a otro país, a Estados Unidos, a otro país, para que sean vendidos como esclavos realmente, ¿no? Para hacer labores pues muy pesadas, muy fuertes, o sea, eso vamos a ver que está penado, ¿no? El secuestro, el robo, el poner a gente a hacer cosas que sean contra su voluntad, eso está penado en esta Constitución que vamos a leer. Entonces, no se parece en nada a esa esclavitud que nos imaginamos. Dice el versículo 7, si un hombre vende a su hija como esclava, que aquí la palabra esclava que se utiliza para la hija es ama, que se entiende más como concubina, ¿no? Dice, ella no será libre como los hombres esclavos, o sea, al séptimo año. Dice, si su amo se casó con ella y decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella se redima, o sea, que se vaya y pues le tiene que pagar, ¿no? Dice, a él no se le permitirá venderla a un pueblo extranjero, porque él la ha tratado injustamente. Si él ha hecho casarse con su hijo, o sea, el hijo de la persona a la que se la vendió, entonces él la tratará como una hija, fíjate, o sea, Claro. cómo es que un amo, por llamarlo así, fuera a tratar a un esclavo como un hijo, ¿no? Dice, y si él se casa con otra esposa, o sea, haz de cuenta, él le dan a una, dice esclava, a una ama, a una concubina al papá, y el papá dice, no, pero la quiero para que se case con mi hijo. Entonces se casa con su hijo y el hijo dice, sí, pero yo amo más a Juanita. Entonces se casa con Juanita. Bueno, a esa esposa que tuvo, que es realmente pues un tipo de esposa, ¿no? Dice, no le reducirá su comida, ropa y derechos maritales. O sea, le tiene que seguir cumpliendo en todos los aspectos. Dice, y si él no le provee con estas tres cosas, a ella se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Wow.
Y ahí a lo mejor no tiene que ver este tema, pero me acuerdo mucho de pues la historia de Jacob, ¿no? Que tuvo a sus dos esposas y a sus dos amas o pues Tipo concubinas, concubinas, ¿no? claro. Ajá, con las que tuvo hijos y pues vemos que lo siguieron para todos lados donde fue y pues eran sus hijos y eran pues sus esposas, aunque no como que otro estatus de esposa, no se me figura. Sí, porque ahí entramos en la siguiente controversia, que es cómo era el matrimonio o cuál es la propuesta del matrimonio en esta época. Y otra Ujú, cosa que definitivamente tenemos que entender es, alguien por ahí que esté más inclinado al socialismo o al comunismo podría decir, bueno, pero que todo sea de todos y que no haya esclavos o siervos o trabajadores. Aparentemente lo que Dios está haciendo aquí, y esa es mi opinión, seguramente me puedo equivocar, es Dios no altera las instituciones ya establecidas, sino que las mejora. ¿No? O sea, Dios no puede evitar que la gente decida el concubinato que vemos funcionando en el libro de Génesis, por ejemplo. Sin embargo, Dios dice, ok, la mejor forma de hacer esto, o digamos la menos peor es, y entonces viene la propuesta, ¿no? Por supuesto que esto no significa que Israel ha entendido que se pueden tener concubinas, ¿no? Con el paso de los años, pues la gente, los jueces en Israel se dieron cuenta que había muchos menos beneficios y más problemas en la institución del concubinato, y entonces ellos decidieron que irían a la propuesta original, ¿no? Que la propuesta original era una sola mujer y un solo hombre. ujú. Y digo, y vemos que no quiere Dios nada más decir las cosas bonitas, ¿no? Sino que también pues aborda temas que sabe que pasan, Claro. o sea, temas que dice pues son humanos y pues ahí van a estar y pues bueno, mejor en vez de hacerme como que ni me doy cuenta, mejor Regulo. hablamos sobre eso y les digo cómo hacerlo. Exacto. Y pues eso llama mucho la atención. Y bueno, entonces versículo 12 dice, capítulo 21, versículo 12, cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Wow. Fíjate, Wow. O sea, imagínate si eso pasara, ¿no? no, y sobre todo, acuérdate que el contexto es la mencionada esclavitud otra vez, ¿no? Ujú, Qué interesante es que dice, ni a tu esclavo vas a herir, ¿no? ajá, Y además, imagínate cómo el pueblo está entendiendo estas leyes, cuando ninguna de estas leyes se les aplicó en Egipto. A ellos no los dejaron salir nunca, no los trataban como seres humanos, los hirieron si fuera necesario, los presionaron, bueno, ¿no? Entonces, imagínate si ellos no comparaban y decían, oye, qué buenas son estas leyes, ¿no? O sea, nos dan un claro. montón de derechos. Sí, sí, sí. Son derechos para los empleados. Sí, Entonces sí, o sea, si mataban a un esclavo, aún y que fuera el director de la empresa, o sea, el mero del lugar donde estaban trabajando, pues tenía que ser o el castigado, de la no los podía limpieza tratar como igual, ¿no? O cosas. sea, ahora sí que no hay distinción de niveles. Esto también No, o sea, digo, Ok, el director de la ya. empresa mataba al de la limpieza, pues Decían, bueno, no hay problema, era un no, siervo. claro No, que claro no, que hay problema, o no, sea, exactamente. Y dice, y si no fue premeditado, sino un acto de Dios, o sea, si fue un accidente que lo haya matado, dice, yo designaré para ustedes un lugar donde puedan huir, que pues aquí haciendo alusión a las ciudades del refugio, que vamos a ver más adelante. Dice, pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. O sea, aunque vaya y ruegue a los jueces que no lo maten, pues lo tienes que ir y matar. ¿Por qué? Porque lo hizo con toda la ahora, intención. fíjate que el tema del altar también es muy interesante porque más adelante vamos a ver cómo Dios en el libro de Levítico dice que la gente que esté muy enferma o ciertas otras características no debe estar en el templo, ¿no? Como una cuestión de limpieza ritual. Entonces dice que la costumbre, explica el Talmud que la costumbre en esas culturas era que cuando tú querías solicitar benevolencia de un dios, ibas a su altar y mientras estuvieras tocando el altar, nadie te podía asesinar, ¿no? Sin embargo, Dios dice, es tan Mm, importante, ¿no? Respetar la vida del otro, incluso de un esclavo, de un siervo,
que no importa si él va al templo y está agarrado ahí, ahí mismo te lo ejecutas, ¿no? O sea, que la gente entienda que el derecho a la vida es algo sobre lo que nada más Dios decide, ninguno de nosotros, Exacto. ¿no? Así es. Y bueno, dice versículo 15, cualquiera que ataque a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Uy. Claro. Fíjate. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte. O sea, Cero no puede haber secuestro. secuestro. Como el Partido Verde aquí en México. Y cumplió. Ah, el Y comercial, cumplió. no me crean, no me crean. No, pero, o sea, aquí va el punto, ¿no? No podían secuestrar a alguien para venderlo como esclavo. Bueno, y la siguiente pregunta difícil, ¿no? Es, oye, Memo, pues, luego un Dios muy vengativo, ¿no? Como que mate al secuestrador. Pues yo creo que si le preguntas a una familia que ha pasado por esto, Claro. es muy fácil juzgar, ¿no? A mí, gracias a Dios, pues nunca me ha pasado nada así, ni a nadie que conozca muy cercano. Pero es fácil juzgar, ¿no? Ay, no, pobres secuestradores, no, espérate, ponte en ese lugar y... Claro, y además fíjate que más adelante Dios va a decir, no es que yo quiera que el hombre muera, lo que quiero es que obedezcan, ¿no? Y lo vamos a leer literal, entonces nos vamos a dar cuenta que el propósito de esta ley es que la gente diga, mejor no secuestro porque el castigo es la muerte, entonces mejor no buscamos esa chamba, Memo, mejor vamos a buscar otro trabajo. Sí, y es lo que siempre lo que siempre pedimos, ¿no? Como ciudadanos, ay, ¿por qué no hace nada el gobierno? ¿Por qué sigue siendo tan inseguro la ciudad? Pues porque no hay leyes severas para que los que las incumplen se mejor digan, ay, no, mejor no le entro, como dices. Claro. Entonces, imagínate si se siguiera todo esto, pues seguramente habría muy pocos casos en los que pasaría esto y sería pues una sociedad mucho más segura. Claro. Y dice, si secuestra tiene que ser puesto a muerte indiferentemente si ya ha vendido a la persona o si está encontrada en su poder. Fíjate. Y ahí hay una referencia a Deuteronomio 24:7 que dice, si un hombre secuestra a cualquiera de sus hermanos de la congregación de los hijos de Israel y lo hace su esclavo o lo vende, fíjate, o sea, si hace esto para ser un esclavo, lo tienes que matar. O sea, Claro. recalcando que no es esa esclavitud que nos estamos imaginando. Cualquiera que maldiga, o en otras versiones dice insulte a su padre o a su madre, tiene que ser puesto a muerte. Y ahí pues va de la mano, ¿no? Con el mandamiento quinto que es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero qué fuerte, ¿no? Sí, o sea... Y de hecho creo que no hay algo documentado al menos de que haya pasado. Fíjate que yo creo, y otra vez es solamente una opinión que puede estar equivocada, esto seguramente impresionaba mucho al padre y a la madre, ¿no? Decir, ¿qué responsabilidad tengo de educar bien a mis hijos para que no me falten el respeto y no los ponga yo en una situación como esta? Esto definitivamente comprometía a los padres para que le dieran una buena educación. Sí, no Claro. como ahora que hay países en los que está prohibido, que casi está prohibido que corrijas a tu hijo, ¿no? Porque dicen, no, los derechos de los niños. Por supuesto que entonces la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, entonces, ¿cómo le hago, no? Porque de repente también hay gente que se pasa de la mano, y hemos visto muchos casos como estos, en los que los padres lastiman de verdad a los hijos. Sí. Por supuesto que hay que recordar Hay una balanza. que hay una balanza, que Dios está hablando de leyes idóneas en las que la gente va a tener un criterio idóneo para entender que ninguno de ambos extremos es correcto, ¿no? El punto aquí es la corrección a los hijos, pues enseñarles, ¿no? Que aprendan ellos que hay que respetar las instituciones y eso pues definitivamente se aprende en casa, ¿no? No se aprende en ninguna escuela. Así es. Bueno, seguimos. Llevamos 40 minutos. Y fíjate, llevamos llevamos en el capítulo, en el primero de 4. Híjole, bueno, ya no voy a hablar tanto. No lo dije por eso. No, siempre me haces lo que mismo. Es bien interesante. Claro, ¿no? sí. O sea, hay muchas cosas que decir sobre cada una de estas instrucciones que a lo mejor lo lees y te vas así de largo. Dice el versículo 18, si dos personas pelean y una golpea a la otra con una piedra o con su puño y la persona herida no muere pero tiene que quedarse en cama, entonces si se recupera lo suficientemente para poder caminar, queda
aún con bastón, el que atacó será libre de toda culpa, excepto de compensarlo por la pérdida y el tiempo y tomar la responsabilidad, que eso pues lo seguimos viendo, ¿no? Por ejemplo, con los atropellados o cosas así. Dice, si una persona golpea con una caña a su esclavo o a su esclava tan severamente que muere, él será castigado. Ya habíamos dicho, ¿no? Excepto si el esclavo sobrevive por 1 o 2 días, entonces no será castigado. Y aquí pues, algo que puede sonar difícil, puesto que el esclavo es su propiedad. Versículo 22. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que el esposo diga, confirmado por los jueces, pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y mayugadura por mayugadura. Y aquí fíjate cómo trata Dios a una vida que se está gestando, ¿no? A una vida que está dentro de una mujer embarazada. Habíamos leído que si una persona mataba a otra persona por un accidente, no eran puesto a muerte, sino se tenía que ir a una ciudad de refugio. En este caso, si llegaban a matar a un bebé que todavía estaba en una panza, tenían un que feto, responder también. morían. Claro. O sea, el nivel, o sea, De la vara respeto. con la que era medido está más alta con una mujer embarazada. Sí, y normalmente se cree que en el Antiguo Testamento la mujer no tiene ningún derecho, no tiene voz, no tiene voto, cuando en realidad estamos dándonos cuenta que estas leyes están protegiendo a la mujer y a la vida que lleva dentro, y en general a la mujer, ¿no? Acabamos de ver el tema de las amás, de las siervas, de las esclavas, y otra cosa que yo quisiera agregar es, normalmente la gente cita esta famosa ley del talión, y entonces dicen, mira, la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, no hay que perder de vista varias cosas. Número uno, se está refiriendo a esto, pero en el contexto de la esclavitud, ¿no? Vamos, Y de restitución. y de restitución. O sea, si tú lastimas a tu siervo, ¿sí? O a tu esclavo, tú le tienes que pagar lo justo a tu esclavo, ¿no? Otra vez, no es una cosa que desechas y compras y luego la vuelves a tirar. Se están estableciendo leyes que garantizan al esclavo que va a ser tratado perfectamente, ¿no? Ujú. Otra cosa también, segundo, es, no hay evidencia en la historia de Israel, Memo, de ojos sacados y manos cortadas, ¿sí? O sea, la gente tiene que entender que esto no se dio nunca en Israel. No, es que el contexto es diferente, Claro. ¿no? El contexto es, si le sacaste un ojo por accidente, pues le tienes que restituir lo que no va a poder trabajar por esa pérdida. Exacto, lo justo, ¿no? No es, le sacaste uno, pues tú te lo sacas. No, ahora es tienes así. 2 tuertos, ¿no? Y la idea es, no, que le apoyes seguramente económicamente de trabajo, o sea, que suplas ese ojo que no tiene, o sea, que sea algo justo, ¿no? Entonces, esto nos enseña un montón de cosas. Que sería algo así como lo que pasa en México, bueno, más o menos, ¿no? Que si tienes un accidente de trabajo y ya quedas imposibilitado de seguir trabajando, pues el seguro te tiene que mantener. Exactamente. Es algo así. Y que es pues lo que sigue, ¿no? Por O ejemplo, el lo que pasa en el trabajo, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes que te cortaste un dedo? Pues te indemnizan en base exactamente a lo que vale tu dedo, ¿no? O sea, y ellos tienen una tabla y dicen, bueno, pues, ¿qué tanto te dejó sin capacidades para trabajar este dedo? Ah, pues te indemnizan o, como tú dices, te mantienen de por vida. Y pues ya nomás, sigue tú hablando. Entonces quiere decir que el seguro sigue estas leyes, Gabo. Esperemos. Esperemos, porque son muy justas. Dice, si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar libre en compensación por su ojo. O si le hace perder un diente, también lo tiene que dejar libre, fíjate. O sea, le cuida, cuida a las personas. Si un buey acornea de muerte a un hombre o a una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, y el dueño no tendrá más obligaciones. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de pues, ser agresivo y le habían dicho al dueño y el dueño no hizo nada, no lo encerró, no lo cuidó, y aún así el buey
yo creo que cualquier animal, ¿no? Va y mata a una persona, entonces ahí sí el dueño tiene que pagar, ¿no? Con la sentencia de muerte. ¿Te fijas cómo te hace responsable esta ley? Claro. Bueno, dice sentencia de muerte o puede pagar Una una cantidad. cantidad. Sí, pues tienes que ser responsable de tus propiedades. Claro. Y digo, en ese entonces pues a lo mejor hablaba de bueyes, y ahorita pues pueden ser de perros o incluso de tu carro, ¿no? Exacto, sí, sí. Si sabes que está en muy malas condiciones y pues, dices, no, no me importa, y te subes y le das y chin, pues no traía frenos y pues, No, pues fue mi carro, no fui yo. No, no, pues pues tienes que ser es tu responsable. responsabilidad. Exacto. Y va a seguir hablando sobre eso, ¿no? También va a hablar sobre los pozos que haces, que si los dejas destapados, si alguien muere, pues también es tu responsabilidad. Si el buey acornea a un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. Pero si el buey acornea a un esclavo o una esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata, y el buey tiene que ser apedreado de muerte. Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una y no la cubre y un buey o asno cae en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida, compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. Si el buey de una persona acornea al buey de otro, así que muere, tiene que vender al buey vivo, y dividen el dinero de la venta y también dividen al animal muerto. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear a otros en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará al buey por buey, pero el animal muerto será de él. Capítulo 22. Si alguien roba un buey o una oveja y lo sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Fíjate. O sea, si te roban un carro, te deberían de dar 5 carros. Bueno, pero hay que distinguir si son carros o carras, ¿no? Sí. Sí, y esto tiene que ver con el hecho de qué tan fácil es que recuperes el nivel de nacimiento de las crías de tus animales, ¿no? Por eso las diferencias de a veces que sean más ovejas o más bueyes o menos vacas, ¿no? Así es. Y si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. Y no sé cómo están las leyes ahorita en México, pero sé que en algunos otros países o ha habido casos en que pasa esto, que se meten a robar a tu casa y pues te defiendes y matas al asesino y eres culpable de muerte, ¿no? Y hay otros casos, sé que por ejemplo en Israel hubo un caso, fue culpable la persona que mató al que se metió a robar su casa, pero después de eso como que se pusieron, analizaron y pues ahorita las leyes en Israel ya cambiaron, ¿no? Sí, el famoso tema de la legítima defensa, ¿no? O sea, si es en legítima defensa, pues entonces puedes dañar a la persona que está entrando en tu propiedad. Si realmente la persona te está amenazando de muerte, ¿no? Sí, o había Exacto. peligro de que murieras, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Así es, y porque dicen, ¿no? O sea, si esto pasa cuando está oscuro, pues no, a lo mejor no viste si traía un arma y pues tú estás defendiendo, no pensemos en tu casa, sino estás defendiendo a tu familia. Claro. Pero dice, pero si esto pasa ya que haya luz, pues entonces aplicaría como un asesinato, porque pues ya con luz a lo mejor pudiste ver la situación y igual si te está apuntando con un arma, pues yo creo que ahí sí es defensa propia, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de, no sé, dañarle una pierna o algo para no matarlo, pues tienes que buscar la alternativa. Claro. Y fíjate que la pregunta es, de pronto como que parece que estamos teniendo una clase de derecho civil, ¿no? ¿Por Ujú. qué a Dios le importa tanto esto? ¿O qué tiene que ver, podría decir alguien, con la religión? Pues es que son las regulaciones como él quiere que viva su pueblo, ¿no? Sí, como que nos pudiéramos dar cuenta o llegar a la conclusión de que Dios ha decidido vivir en la armonía que un pueblo tiene. Ujú. No, eso yo creo que es algo para pensarse y parece ser que para Dios no está tan separado, no es como mi vida diaria, mi trabajo, y mi religión, ¿no? Entonces, No, es todo exacto, junto. esto más bien parece ser una forma de vida más que una Exacto, religión, fíjate. exactamente. Y bueno, seguimos. Éxodo 22:5. Si una persona deja pastar en un campo o una viña a su animal suelto por el campo de otro, y este se
lo que se coma el animal en la propiedad de otro, pues tiene que ser restituido, ¿no? Por el dueño del animal. Y pues eso creo que no pasa muy seguido. Si un fuego es prendido y quema espín, o sea, prendes una fogata y la fogata quema todo un campo de una persona, tienes que restituirlo. Bueno. O sea, hay que ser justo, ¿no? Y ser responsables y tener Asumir. cuidado, no decir, oye, aquí no ocasionaré un incendio en esta sierra, ¿no? Imagínate. Entonces, seguramente la gente diría, ¿sabes qué? No, mejor no prendemos fogatas en la sierra porque nos sacamos con la naturaleza. O sea, es respeto a la naturaleza, a la propiedad del otro. Eso es lo que Dios Sí, quiere, ¿no? exactamente. Dice el versículo 7, si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Imagínate qué pasará eso. Qué padre. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el que le hizo el favor al otro tiene que declarar delante de, vuelve a decir, en algunas versiones de Dios, en otras de jueces, la palabra es Elohim, que yo creo que es jueces, que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa, cualquier propiedad perdida donde una persona dice esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de los jueces y al que los jueces condenen tienen que pagar el doble. Fíjate que hay dos partes en este verso y en el pasado también. Obviamente hay una prohibición de fraude, ¿no? Lo vemos muy claro en el 9. Sin embargo, también hay otra cosa muy interesante, Memo, es un juicio justo. No nada más escuchar una parte, sino siempre escuchar a ambas partes, ¿no? Ahora, es muy interesante eso que tú dices porque se traduce como jueces o como Dios. ¿Implicaría eso entonces que Dios decide habitar entre jueces justos? Seguramente. ¿No? Porque a veces se traduce jueces, a veces se traduce como Dios. Bueno, aparentemente toda esta legislación civil también te está diciendo, Dios quiere habitar, ¿no? O la justicia de Dios quiere habitar entre jueces justos. Y un juez justo es aquel que escucha siempre a ambas partes. ¿Sí? Si tú juzgas y escuchas nada más una parte de la historia, una versión, eso se llama injusticia, fíjate. Eso también promovería en Israel, y más adelante se va a tocar el concepto del chisme. Entonces, sí. La verdad es que hay mucho que analizar en estos versos. Digo, a ver si alcanzamos a leerlos todos, se me hace que no. Y habíamos leído, ¿no? En la porción pasada, cuando va el suegro de Moisés y le dice, escoge jueces justos y le dice las características. Dice, si una persona confía en un vecino para que cuide su asno, su buey, oveja o cualquier animal y dicho animal muere o es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento de la persona que estaba cuidando el animal, o sea, me pediste que te cuidara a tus perros y cuando vienes de regreso por ellos ya no los tengo y yo te digo, pues no supe, o sea, no vi a quien me los robó, y si yo juraba por el nombre de Dios, aquí viene el tetragramatón, que yo no los había robado, los había vendido algo, entonces tú tenías que aceptarlo. Fíjate, o sea, lo importante de jurar en el nombre de Dios, ¿no? Claro, y ello es obvio que se mencionaba, pero en un contexto en el que dices jurando, prometiendo y cumpliendo, ¿no? Sí, o sea, yo no fui de verdad, y pues tú sabías que si estabas mintiendo, pues a lo mejor te ibas a salir con las tuyas en ese momento, pero cuando llegaras al juicio, al juicio, mero, pues sí, claro. Imagínate. Dice, pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia. Mira, aquí estaba, ya ves. Claro. Y entonces él no tiene que pagar nada. Y aquí se divide, como que se ve como si se repitiera, pero uno es como que me estás haciendo un favor y otro es te estoy pagando para que me lo cuides y pues el nivel de responsabilidad, ¿no? Ajá, es mayor, ¿no? Entonces ahí dice, pues ahí sí le tienes que pagar. Nos brincamos, yo creo que al 19. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte, con cualquier animal. Sí. Ay, Madonna.
Fíjate que sí, de repente la gente dice, oye, pero pues esto qué hace aquí en medio, ¿no? ¿Qué Ajá. pasaría si esto se hubiera cumplido cabalmente? Hay quienes opinan que algunas enfermedades de transmisión sexual no existirían, ¿no? Como la sífilis, el SIDA. Entonces, si todo el mundo hubiera cumplido esto, seguramente el mundo hoy sería un lugar mucho mejor. Sano. Exacto. Fíjate, me estaba brincando el 16, 17. Dice, si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella o la violan, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Fíjate, sí, definitivamente qué bueno que lo recordaste. La palabra violación es incorrecta. La palabra en el hebreo que se ajusta y que describe la idea es la seduce, ¿no? O sea, Así es. dijiste, pues ahora cumple, ¿no? Porque mucha gente Dame una prueba de amor. Ajá. Sí, porque de repente hay gente que dice, es que cómo, o sea, la violas y luego la puedes comprar. Ah, pues sí, claro, si No. utilizo la palabra violación y no miro el contexto, la idea es completamente diferente. Ajá. Sí, o sea, ya le pediste la prueba de amor y te la dio. Pues ahora tú No dale le la prueba de no le- responsabilidad. Y el 18 dice, y no permitas que una hechicera viva. También, pues es como que dices, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos leyendo? Claro. Entonces, seguimos en el 20. Cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente Yud-Hei Vab-Hei, tiene que ser completamente destruido. Pues de la mano, ¿no? Con el mandamiento primero. No tendrás otros dioses. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Wow, este verso a mí me... O sea, imagínate cómo se escucha esto, Memo, en los oídos de unos recién librados de la esclavitud. Ujú. O sea, acuérdate, ¿no? No, ¿será ese el propósito por el que Dios permitió o propició Todo ese que tiempo. todo ese tiempo? Porque fue Dios el que lo propició, ¿eh? Claro, sí, fue un plan. Fue un aprendizaje, ¿no? O sea, acuérdate que a ti ya te pasó. Entonces, no sé, se llama empatía lo que promueve este versículo. Ujú. Sí, sí, porque si no hubieran pasado por eso, Dirían, ¿cómo? ¿Cómo esclavitud? o no o tratarían mal a otras personas. Exacto. Wow. Dice, no abusarás de ninguna viuda y de ningún huérfano. Híjole. Si abusas de ellos en cualquier forma y ellos claman a mí, yo ciertamente escucharé su clamor y mi furia arderá, y yo te mataré con la espada. Uf. Wow. Dice, y tus propias esposas serán viudas y tus propios hijos huérfanos. O sea que entonces, Memo, no está bien que yo le venda más caro a un extranjero por ser extranjero, pues me aprovecho de él, ¿no? O sea, al cabo Pues él sí no. tiene mucho dinero, pues anda viajando. No, pues no, no está bien. Imagínate, ¿no? Y entonces debo preocuparme de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Claro. Sí. Y pues se repite eso muchas veces. Sí. Sobre lo del extranjero y lo de los viudas, los huérfanos, el necesitado. O sea, siempre hay que ver por las personas que más necesitan. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor, y no le cobrarás intereses. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, o sea, como garantía de que te va a pagar, se lo tienes que devolver cuando se ponga el sol, porque es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. O sea, no hay que ser abusivos, ¿no? Siempre hay que estar, como vimos ahorita, viendo por el prójimo, viendo por la viuda, el huérfano, el necesitado. Y pues si le cobras intereses a una persona necesitada, pues ¿cómo le va a hacer? Fíjate Sí. que ahí la gente a veces se confunde un poco y dice, pero los judíos tienen fama de usureros, Memo. Y cobran un chorro de intereses, ¿no? O sea, imagínate que un poco antes de la Inquisición, bueno, eran los prestamistas hasta de la corona, Memo. Entonces, ¿por qué cobraban intereses si ahí dice que no cobren intereses? Acuérdense que la prohibición Pues, es cobrar intereses a la gente de su propio pueblo, ¿no? Dios les autoriza y dice, oye, el propósito es que ustedes al constituirse como nación, pues sean cada vez más prósperos, ¿no? Que se ayuden unos entre otros. Al extranjero, ok, cobra el impuestos, pero no a la gente de tu pueblo. Y uno puede decir, oh, qué injusto es este Dios. ¿No hacemos lo mismo con nuestras familias? claro. Bueno, hay gente que no lo hace, ¿no? Sí. Sí, o sea, Así es. Qué buen punto.
Dice el versículo 28, que aquí hay una pedradota, yo creo que para Claro, todos, Memo, claro. para mí, para ti, para todos. No maldecirás a los jueces, otra vez, palabra Elohim, a los dioses o a los jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Ouch, en México, bueno, la verdad es que sí, es una queja que yo tengo y qué bueno que me das la oportunidad de hablar de esto. Habrá dirigentes que a lo mejor no son muy buenos gobernantes, a lo mejor se pasan de listos, pero definitivamente el respeto, ¿no? Yo creo que por uno no debe de quedar. Además hay maneras muy sanas de criticar y ser constructivos y hacer críticas inteligentes más allá de la ofensa burda, corriente, no sé, sí, definitivamente es un muy buen punto ese que dices. Aunque yo creo que sí hay sus límites, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo un dirigente de un país que pues a lo mejor no tiene toda la experiencia o pues la capacidad de gobernar un cierto país a otros dirigentes pues que ya atentan contra las vidas de sus propios pueblos. Yo creo que ahí sí no, al menos desde mi perspectiva, no estaría apoyando el apoyar a ese dirigente, ¿no? Claro, aunque literalmente aquí habla de la maledicencia, podemos decir, entonces, incluso yo creo que en esos casos extremos, Memo, más que criticar y utilizar adjetivos, ¿cómo digo? Calificativos o adjetivos groseros o palabras altisonantes, pues en todo caso haz algo, ¿no? Definitivamente hay otros medios más que publicar en Facebook, Peña, no sé qué, ¿no? De tonto, por utilizar una palabra muy suave, por supuesto las que se utilizan son más fuertes, y entonces habrá gente que diga, no, pero es que esa gente no merece el respeto. Ok, pues haz algo constructivo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues no sirve de nada, ¿no? El exacto. estar poniendo ahí que, y mira, y se equivocó, y hizo, o sea, dijo. haz una marcha, pues, pero... O sea, eso sí a lo mejor tiene un poquito más de sentido, o haz una crítica, o levanta una ONG, o haz una organización. Claro, o sea, no estamos diciendo sométete a todos los gobiernos porque sí, ¿no? O sea, no, más bien es que si vas a hacer una crítica, que sea una crítica que enseñe, que eduque, que despierte a la gente de verdad, más allá de la grosería así tal cual, sin ningún sentido. Exactamente. Bueno, para cerrar el capítulo 22, habla sobre las ofrendas que pues pedía Dios, ¿no? Y las ofrendas, dice, no tardarás en ofrecer tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino, y el primogénito de tus hijos, tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas, se quedarán con su madre 7 días, y el octavo tienes que dármelo a mí. Qué interesante. Dice, tienes que ser un pueblo especialmente apartado. Por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes del campo, más bien échala a los perros. Y vamos a leer más adelante eso mismo, a quién sí se le podía dar esa carne. Sí. Éxodo 23. No repetirás falsos rumores y no unas tus manos con el perverso ofreciendo testimonio de perjuicio. O sea, el chisme, ¿no? Que o el chisme o lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? En el Facebook, sí, mira, hizo y pues no, o sea, que eso no ayuda, no edifica nada. Claro. No te asociarás con la multitud para el mal y no permitas que el sentir popular te incline a ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. Aguas, fuerte. Claro. Y aquí está hablando pues a lo mejor sobre ser justo en tus juicios, pero yo creo que esto aplica en todos los aspectos, ¿no? O sea, no porque todos dicen es por aquí o como los papás dicen, ¿no? ¿A poco si te dicen aviéntate de ese barranco te avientas? Porque todos están aventando. O sea, hay que tener criterio. Exactamente. Y pues a lo mejor lo que estamos enseñando ahorita no es muy popular y pues por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Porque pues todos dicen que nada que ver, que esto ya no, pues no, o sea, si tú en tu corazón sientes que estás haciendo lo correcto, eso es lo que debes de hacer, claro. Exactamente. Y tan es así que viene el verso 4 y dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea,
Tan importante es este mandamiento que no puedes decir, es que porque los pobres son pobres hay que hacer esto, ¿no? Porque todo el mundo opina que pobrecitos de los pobres. No, el pobre también tiene su gran responsabilidad. Si comete un crimen, también tiene que responder por lo que hizo. Por supuesto, en una sociedad ideal, ¿no? Donde todo el mundo procura hacer el bien. Claro. Ahora habla sobre tus enemigos, ¿no? Dice, si mátalos, no. Si te encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves que el asno pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás y lo ayudarás a ser librado. La versión hebrea hace una pregunta. ¿Le dejarás sin ayuda? Interesante. Pregunta retórica. Exacto. Pues no, o sea, hay que ver por el bien de todos, ¿no? No nada más de tus amigos. Exacto, del que te cae bien. Y el que decías ahorita, no negarás a nadie justicia en un pleito simplemente porque es pobre. O sea, hay que ser justos, no porque tenga mucho dinero uno le vas a su favor, o porque sea pobre y digas, ay, pobrecito, no. Hay que ver los hechos y ser justo en el juicio, o sea, no inclinar la balanza de un lado u otro. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo, porque yo no justificaré al perverso. No recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos del que ve y pervierte la causa del justo. Imagínate que pasara todo esto. O sea, imagínate que pasara todo esto. Imagínate que la gente empiece a entender, bueno, no la gente, que nosotros empecemos a entender que si nos decimos religiosos y si decimos que creemos en este Dios de amor, pues entonces algo no estamos haciendo bien, ¿no? Exactamente. Ay, bueno. Versículo 9 dice, no oprimirás al extranjero, otra vez, porque tú sabes cómo se siente el extranjero, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Otra vez. Por 6 años sembrarás tu tierra con semilla y recogerás la cosecha, pero el 7º año la dejarás descansar, que ya es cabal día para que el pobre de entre el pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen, los animales salvajes lo puedan comer. Y pues hablamos del año del Shmiri Year, ¿no? Que es el que le llaman el 7º año, que había que dejar descansar la tierra, que sabemos pues que no pasó así, y después Dios cobró. Les cobró, exacto, por no haber. Exacto. Ahora, imagínate, o sea, esclavos escuchando, tienes derecho a descansar un día de la semana y además un año. Órale, pero si trabajamos 200 años sin parar, pues aquí no es así. Wow. No, yo quiero ir allí. Claro. Y bueno, sobre ese tema pues vamos a hablar más adelante también, sobre el 7º año que había que dejar descansar la tierra. Y pues habla en ese tema, por 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás para que tu buey y tu asno puedan descansar, y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. O sea, el 7º día le tienes que dar descanso a todos. O sea, a ver, fíjate, y esto es muy importante porque de repente yo me doy cuenta que los ateos son como los derechos de los animales y a veces se preocupan más de los animales que de las personas. Eso significa que entonces también los animales tienen derecho de descansar, ¿eh? Claro. O sea, yo no veo a este Dios tan injusto que no considera a los animales. Al contrario, hasta el animal va a descansar. Todos tienen que descansar. Y pues bueno, cuando hablemos sobre el Shabbat, pues ampliamos ese tema, claro, de que hay que dejar descansar incluso a todos y pues a los extranjeros también. Presta atención a todo lo que yo te he dicho y no involucres los nombres de otros dioses, ni aun sean escuchados cruzando tus labios. Ahora, esto significará que no puedo ni siquiera mencionarlos en un contexto de enseñanza o de historia, o más bien que no pongas los nombres de otros dioses en tus labios en una oración o en pedirles cosas. Claro. Híjole, me gustaría entrar ahí, pero nos tardaríamos mucho. En el nombre de 3 veces al año tienes que observar una festividad para mí. Habla sobre las 3 fiestas en las que tenía que subir el pueblo al templo, ¿no? Guarda la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer pan sin levadura en el tiempo determinado en el mes de Abib, que es pues la que ya vimos allá
al principio a mediados de Éxodo, cuando salen de Egipto. Dice el 16, sigue la festividad de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo, y último, la festividad de la recogida al final del año, cuando recojas el campo, el resultado de tus esfuerzos. 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del amo Yud-Hei-Vab-Hei. O sea, también sobre las fiestas pues ya hablaremos Claro. más adelantito en Levítico. No ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi festividad permanecerá toda la noche hasta la mañana. Y sigue hablando pues un poquito sobre las fiestas, temas que ya veremos. Traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Dios. Aquí dice Adonai Yud-Hei-Vab-Hei, ¿no? Tu Dios. No cocerás un cabrito en la leche de su madre, que también eso se repite unas 4 veces a lo largo de la Torá. Y pues ahí sale un tema muy claro, muy largo, exacto, que yo creo que mejor lo vemos lo tocamos más adelante, en otra ocasión. sí. Y aquí pues está hablando realmente sobre lo mismo, no está hablando sobre una cuestión culinaria no son reglas alimenticias, sino era una práctica que hacían los cananeos para fertilidad, ¿no? Entonces sigue diciendo, eres un pueblo separado, vas a verme a mí como tu único Dios, y no hagas eso que hacen estas otras personas para sus dioses. Dice del 20 al 27, híjole. Yo estoy enviando mi malaj, mi enviado, mi ángel, como dicen diferentes versiones, delante de ti para guardarte. Voy a leerlo, Gabo. Claro. Y ahorita nos regresamos, porque se me hace interesante. Estoy enviando a mi malaj, yo le voy a decir enviado, a mi enviado delante de ti para guardarte en el camino y que te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Pero si tú escuchas lo que él dice y haces todo lo que yo te diga, entonces yo seré un enemigo a todos tus enemigos y adversarios de tus adversarios. Cuando mi malaj enviado a ángel vaya delante de ti y te traiga de los amorreos, heteos, pereceos, cananeos, heveos, jebuseos y Gerushihai, yo terminaré con ellos. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni seguirás sus prácticas. Más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Servirás a Yud-Hei-Vab-Hei, tu Dios, y él bendecirá tu comida y agua, y yo quitaré enfermedades de entre ustedes. En la tierra de las mujeres no abortarán ni serán estériles, y vivirán el lapso completo de tu vida. Yo enviaré terror de mí delante de ti, echando confusión a todas las naciones donde entres, y yo haré que tus enemigos te vuelvan la espada. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es ese malaj? ¿O ese enviado? ¿O ese ángel? ¿Es la columna acaso que ellos ven físicamente? Escuché un comentario y nunca lo había pensado así, y creo que me hizo mucho clic. Está hablando de Moisés. Yo estoy enviando a Moisés delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra. O sea, ¿qué dijo Dios al pueblo? ¿Por qué hago todo esto de presentarme ante ustedes? Para que sepan, se den cuenta que estoy hablando con Moisés y que le estoy dando mis leyes para que le hagan caso, él las enseñe y le hagan caso por siempre. Claro, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Sí, o se refería literalmente a la columna que iba ahí. Digo, no sé, sé si es algo para pensar. Fíjate que lo que sí es cierto es que finalmente, Memo, pudo haber sido un ángel, pudo haber sido Moisés. La verdad de las cosas es que ninguna de las dos cosas sucedió, al menos no en estos términos. El pueblo entra realmente a la tierra, pero no así. ¿Será que esto se va a cumplir más adelante también con un nuevo enviado, con el Mesías? Puede ser.
Dice versículo 28, yo enviaré avispas delante de ti para echar al Ebeo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. Yo no los echaré en un año, lo que causará la tierra volverse desolada y los animales salvajes sean muchos para ti. Yo los echaré de delante de ti gradualmente hasta que hayas crecido en números y puedas tomar posesión de la tierra. Bueno, eso sí pasó, ¿no? Cuando entran con Josué a la tierra prometida. Sí, eso sí pasó, pero no con el enviado, ¿no? En este caso Josué es el que va a sustituir a Moisés, entonces ahí digamos que el cumplimiento ya no es tan perfecto, ¿no? Una cosa que sí se me hace bien importante es, normalmente la gente piensa que a Israel se le ordenó matar a todas las naciones, ¿no? Porque dice a las naciones a todas las naciones con las que te vas a enfrentar, pero ya en el verso 23 especificó que son específicamente esas. Más adelante vamos a ver por qué, porque al principio, entonces Israel va a matar a todo el mundo. No, nada más a esas. Obviamente decimos, híjole, otra vez un Dios hablando de asesinato, sangre, ¿qué onda con este Dios? Ya vamos a ver pronto por qué específicamente a ellas, ¿no? Exactamente, dice, bueno, les da te voy a dar esta tierra, les da las fronteras, y dice en el versículo 32 y 33, no harás pacto con ellos ni con sus dioses, ellos no vivirán en tu tierra, de lo contrario, ellos te harán pecar contra mí, empapándote para servir a sus dioses. ¿Por qué? Por eso. Ahora, fíjate que también, y yo creo que esto sí es importante, para aquella gente que dice que el Antiguo Testamento está completamente cumplido, por lo tanto ya pasó, yo me gustaría preguntarles por qué en el verso 31 no se ha cumplido que Israel ocupe la tierra desde el mar de los filisteos, que es actualmente la Franja de Gaza, hasta y desde el desierto. ¿Cuál desierto? ¿Cuál desierto conocen ellos? El único desierto que ellos conocen es el de Egipto, ¿no? Y dice hasta el Éufrates, es decir, hasta Babilonia, lo que actualmente es Irán. Eso nunca se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir entonces? Entonces, parece ser que hay cosas pendientes por cumplir todavía en el Antiguo Testamento. Sí, es que empezó a sonar el perro, ¿no? Entonces, ¿sí se oye? Sí, pues no importa. Bueno, para que se vea de dónde andamos. Ok, entonces, si te fijas como esto nunca se ha cumplido, Memo, o sea, realmente Israel nunca ha ocupado toda esa tierra desde Egipto hasta el actual Irak. Bueno, seguimos, capítulo 24, el último, pues ya vamos tarde, pero bueno, le damos, ¿no? Dios dijo a Moisés, sube a Yud-Heh-Vah-Hei, tú, Aarón, Nadab, a Abihu y 70 de los ancianos de Israel, y póstrense a la distancia, mientras solamente Moisés se acercará a mí. Los otros no se acercarán, y el pueblo no subirá con él. Moisés vino y dijo al pueblo todo lo que Dios le había dicho, incluyendo todos los estatutos, no los 10, todos, o al menos todos los que van hasta ahorita. Y el pueblo respondió en una sola voz, nosotros obedeceremos toda palabra que Dios ha hablado. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios. Y se levantó temprano en la mañana e hizo un altar para esto. Dice el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, la otra mitad de la sangre, ¿de qué? De las ofrendas que había hecho en el altar, y la roció contra el altar para santificarlo, ¿no? Y luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, escuchen, para que el pueblo pudiera oír o escuchar, y ellos respondieron, todo lo que Dios ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Y lo dicen pues en una forma imperfecta, ¿no? O sea, lo obedeceremos, lo que nos ha enseñado hasta ahorita y lo que nos siga enseñando. Naseh benishma, ¿no? Algo así es, que dice, haremos y después entenderemos. También puedes entenderse así. Tú dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Que no lo lógico es primero entenderlo y luego hacerlo? Pues sí, sería lo lógico. Sería lo lógico, ¿no? ¿O será que si decidimos obedecer esto y vemos los resultados en nuestras vidas, entenderemos por qué son tan buenas reglas? Pues claro. Hay mucho que analizar ahí, por supuesto. Y dice, después Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, el cual Yud-Heh-Vah-Hei ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Esa es la sangre del pacto. Y ellos vieron al Dios de Israel, Nadab, Abihu
y Abihu y 70 de los ancianos subieron. Y algo así que me llama mucho la atención, dice, y ellos vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Me recuerda mucho el libro de Enoch, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y digo, surgen muchas preguntas y muchas dudas y realmente no tengo la respuesta. ¿Habrán visto a Dios realmente? ¿Habrán visto a un enviado? ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrá visto Enoch, por ejemplo? Híjole. Fíjate que la versión hebrea dice percibieron la gloria del Dios de Israel, porque esto tiene más lógica, porque acuérdate que en Deuteronomio Moisés cuando abre su último gran discurso les dice, recuerden que nada, ninguna imagen vieron en Sinaí. Entonces parece ser que perciben la gloria de Dios. Ajá, sí, recuerdo que también en algunos versículos está escrito que dice y percibieron, bueno, dice y vieron los truenos, ¿no? O sea, más bien es percibieron los truenos. Sí, o sea, pues realmente pues, sabemos que los truenos no se ven, no se escuchan, se perciben. Entonces es el mismo contexto que se utiliza aquí. Dice el versículo 12, y Dios dijo a Moisés, sube a mí en la montaña y quédate allí, y yo te daré las piedras con la Torá y los mandamientos que yo te he escrito en ellas para que las puedas enseñar. Y Moisés se levantó y también Yehoshua su asistente, y Moisés subió a la montaña de Dios. Dice, y a los ancianos les dijo, quédense aquí por nosotros hasta que regresemos ustedes. Miren, Aarón y Ur están con ustedes. Cualquiera que tenga un problema debe volverse a ellos. Y vamos a ver la próxima porción lo que pasó. Moisés subió a la montaña y la nube cubrió la montaña, y la gloria de Dios se quedó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día él llamó a Moisés desde la nube. Para los hijos de Israel, la gloria de Dios lucía como fuego abrasador en la cumbre de la montaña. Y Moisés entró en la nube y subió a la montaña, y él estuvo en la montaña por 40 días y 40 noches. Híjole, ya quiero que sea Shabbat otra vez. Ay, aquí terminamos la porción de esta semana. Nos alargó. Yo creo que estuvo más larga que la de la semana pasada, pero no sé, yo creo que valió la pena. Sí, yo pensé que iba a ser un resumen, pero pues es que hay tanto que aprender de estos pasajes y de estos versos que tendríamos que volverlos a repasar para entender mucho más de lo que dicen, pero bueno, eso es trabajo de cada persona que nos escucha y que enseña y que habla y de nosotros mismos. Así es, pues bueno, vamos a ver la próxima porción, qué pasó esos 40 días, esas 40 noches, y también pues bueno, en la tradición judía se enseña que en esos 40 días y 40 noches a Moisés se le dio la revelación de todo lo que se conoce como el Tanaj, ¿no? O sea, todo desde Génesis hasta Crónicas, creo. Pero yo no creo que haya sido así, ¿no? Sino ¿qué le dio? Pues lo que dice ahí que le dio, los mandamientos, la Torá, las tablas de piedra nada más. Y conforme los 40 años que pasaron después, pues vemos que le fue entregando más Torás, que realmente la palabra Torá pues son instrucciones, o sea, le fue entregando más instrucciones, ¿no? Pero bueno, eso ya lo seguiremos leyendo y estudiando. Así es. Pues muchas gracias, Gabo. ¿Nombre de qué? Agradezco tu tiempo tan temprano que nos despertamos el día de hoy. Pues gracias a todos los que nos escuchan, que nos aguantan una hora, más de una hora a la semana. Pues nos da mucho gusto poder llegar a oídos de otras personas, que lo que más espero yo, más que cualquier otra cosa, espero que les generemos más dudas para que estudien. Exacto. Porque pues nosotros solo sabemos el poquito entendimiento que hemos entendido después de leer pues algún tiempo esto, ¿no? Pero sabemos que van a llegar a mucho más, que van a estudiar más cosas y al rato nos van a decir quítate que ahí te voy porque no, mira, porque te faltó un chorro de información. Exactamente.
Y pues, no sé si tengas algún otro comentario, Gabo. No, pues nada más agradecer, muchas gracias por la invitación como siempre, la verdad es un placer pues hablar de la Torah en un día como hoy y sobre todo descubrir por qué son tan buenas estas leyes. Exactamente. No quedarnos con la ley es mala y esclaviza. Porque nada que ver. Sí, hasta donde hemos visto, ¿no? A lo mejor más adelante ya mándenos sus preguntas, comentarios y veremos qué encontramos. Así es, pues chaval, chalón. Chao, chalón. Y nos